Muy buenos días, señores estudiantes. Mi nombre es Marjorie Sikiwa, soy su docente de Ciencias Naturales y el día de hoy tenemos como tema específico sistemas de clasificación de los seres vivos. Me gustaría que a la mañana de hoy me acompañen ustedes en esta clase. No sé si pueden apreciar que tengo la voz un poquito delicada. Tengo un cuadro de amigdalitis. Sería tan amable de que ustedes quisieran compartir esta clase conmigo y me ayuden a leer un poco. ¿Alguien que me quiera colaborar, por favor? No sé si pueden apreciar la pantalla. Aprecien la pantalla, por favor, lo que estamos observando en este momento. Bueno, vamos a empezar entonces. Como les había mencionado, teníamos como tema principal la clasificación de los seres vivos. Podemos observar en la imagen ciertas escalas en las cuales, pues, las principales tenemos el dominio, reino, filo o división. Tenemos lo que es clase, orden, familia, género y especie. Principalmente tenemos esta división y lo que nos indica, pues, como contenido que la ciencia trata de los principios, métodos y fines de clasificación. Generalmente científica se aplica, nos dice, en biología para la orden jerárquica y los sistemas de los grupos animales y vegetales. Es lo que acabamos de ver en esta pirámide que tenemos de ejemplo. Vamos a hablar sobre la taxonomía. ¿Qué nos dice sobre la taxonomía o qué significa? Como les decía, es la ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos, en este caso en la taxonomía. Nos dice que esto es todo lo que está atribuido dentro de las características que hace posible diferenciar a un ser humano de otro. Por lo tanto, estos están agrupados. Según sus características, pueden referirse a la forma, ya sea también a su estructura, su función y el comportamiento de los seres. Como ejemplo, observamos en la imagen, como les decía, cada uno de los seres tiene diferentes características. Dentro de lo que es taxonomía, tenemos diferentes caracteres. Como les mencionaba, cada ser vivo pues tiene su característica y antes de asignarlos a ellos, tenemos también por categorías, ¿sí? Entonces los principales caracteres pueden ser usados en este caso de 4 grupos importantes, que son los morfológicos, fisiológicos, citológicos y los bioquímicos. Referente a lo que son los caracteres morfológicos, tenemos los caracteres, estos son aquellos que toman como base la forma y el aspecto externo de los seres vivos. Sí, es nuestras características externas las que podemos ver. En este caso, vamos a tomar como ejemplo la clasificación de los seres humanos según sus organismos. Por ejemplo, nos dice el número de segmentos corporales y el número de patas o de antenas. Sí, aquí tenemos como ejemplos unas imágenes donde nosotros superficialmente podemos apreciar sus características externas. Sí, entonces esto es lo que nos permite diferenciarnos unos seres de otros que tenemos diferentes tipos de características. Dentro de esto también tenemos los caracteres fisiológicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto netamente nos indica más que todo a las funciones que tienen cada uno de nuestros órganos, ¿sí? Por ejemplo, nos dice el tipo de respiración permite clasificar a los organismos en aeróbicos y en anaeróbicos, ¿sí?
En las imágenes podemos observar cómo el ser humano pues, está respirando oxígeno, que en fórmula química nos ha puesto ahí, que nos indica H2O. Esto quiere decir que son dos moléculas de oxígeno. ¿Alguien me puede decir, si yo digo que al momento nosotros respiramos, lo hacemos oxígeno, al momento de exhalar, ¿qué será que botamos? ¿Alguien sabe cómo se llama o cómo se denomina? No, nadie. Bueno, al momento que respiramos, exhalamos oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico, ¿sí? Dentro de esto también tenemos los caracteres citológicos. Estas características no se refieren netamente a la estructura de las células que componen un organismo. Tenemos como ejemplo, de acuerdo con la presencia o ausencia, tenemos el núcleo celular definido y es posible clasificar a los organismos en procariotas o como las bacterias y en eucariotas como los hongos. Sí, entonces aquí tenemos lo que son organismos de las plantas y de los animales. Tenemos otras características fundamentales que son los bioquímicos. Nos dice que estos son aquellos que se derivan del estudio de la composición química de los seres vivos. Como ejemplo de la química tenemos la hemoglobina, que es un carácter que permite distinguir a los homínidos, en este caso el hombre, de los póngidos, chimpancés. Tenemos cierta clasificación en sistemática y la taxonomía. Ahora, ¿qué lo hace diferente? La taxonomía hablamos que corresponde a un sistema de clasificación de los seres vivos que permite nombrarlos y clasificarlos en rangos taxonómicos, partiendo de su denominación, el reino, hasta la especie entre sí. Ahora bien, pues tenemos el reino del sistema y la taxonomía. Les había dicho que la diferencia de esto es, puesto que es un sistema y su clasificación natural, que emplea el nombre dado en la clasificación de taxonómicas, pero este se basa en el parentesco y la relación evolutiva entre los seres vivos. Igualmente considera los rasgos de similitudes, diferencias y su origen. ¿Sí? Eso tenemos como taxonomía. Por lo tanto, la diferencia entre estas ambas es que la taxonomía no considera las relaciones de parentesco y evolutivas, tanto del origen, por lo que este solo se establece unas reglas para identificar y nombrar a las especies y de forma jerárquica. Me gustaría que alguien de ustedes que se encuentre aquí en la sala me ayude leyendo lo que es la sistemática y otra persona la taxonomía. Por favor, ¿serían tan amables? Marisol Campaña. Marisol, ¿me quiere ayudar leyendo el concepto de la sistemática, por favor? Jordi. No. Ayrton Camacho. Vamos a observar sobre la clasificación de los seres vivos. Como les había manifestado, la taxonomía es la ciencia que clasifica los seres vivos y esta tiene sus propias características.
Dentro de los más principales tenemos la ligneo y el sistema binomial. ¿Qué quiere decir ligneo? Que es científico, naturalista, botánico y zoológico, que estableció, nos dice, los fundamentos para el esquema moderno de la nomenclatura binomial propuesta en 1758. Y en cambio el sistema binominal, este nos sirve para denominar a cada especie mediante dos nombres escritos en latín. Primero nos indica el género y segundo nos indica la especie. El nombre científico de los organismos vivos, ideado por Linneo, es una combinación de dos palabras en latín o latinizada, los nombres de género y más los nombres específicos, ¿sí? ¿Alguien de la sala, por favor, me quiere indicar a qué se refiere cuando decimos que nos indica el género de una especie, el género, ya sea de una planta, ya sea de un animal, o en sí de cualquier ser vivo? ¿A qué nos referimos cuando decimos género? Bueno, dentro de esta clasificación de los seres vivos tenemos el reino animal, tenemos el filum, tenemos la clase, tenemos el orden, tenemos la familia y, como les hablaba, también el género y su especie. También les hablaba, pues, obviamente de sus categorías, ¿sí? En esta imagen podemos observar que proviene de la especie, el género, luego se forma como una familia, tenemos el orden, la clase, su división, los grandes reinos y el dominio. Para que entendamos un poquito más, he decidido proyectarles un video en el cual, por favor, les pido que pongan mucha atención y me confirman, por favor, si es que pueden escuchar. Debajo de ese 3 está la unidad. Siempre que tenemos un número entero, no necesariamente se debe escribir el 1 debajo, pero se tiene que estar la unidad. Eso solo funciona para la unidad. Entonces, al momento de nosotros invertir ese término, nos va a quedar un tercio, porque tenemos 3 sobre 1. Pero al momento de nosotros invertirlo para convertirlo a radical, va a pasar el numerador hacia el denominador y el denominador hacia el numerador. Por eso nos queda un tercio. ¿Me confirman, por favor, si están escuchando? Sí, eso es como un exponente negativo y se lo quiere convertir a radical. Exactamente. Para eso nosotros no se puede oír nada, dice. Esto de darlo por aquí aparte, lo cual, aparte. Bien, nosotros lo que nos dice es que las expresiones en forma de potencia. Entonces,
Señores estudiantes, por favor, ¿logran escucharme? Jordi, Sí, mis sí, estimados, les sí, pido Lore. 1000 disculpas el día de hoy, he amanecido con una fuerte tos, lo que no me ha permitido desarrollar una clase más dinámica con ustedes. Les agradezco su participación para el día de hoy y me gustaría que Jordi me ayude con esta lectura de la frase que Dígame, encontramos Alicia. aquí. La que dice la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Perfecto, les agradezco mucho su participación del día de hoy. Hasta luego. Hasta luego, Alicia, que tenga un buen día.